Audiolibros Biblioteca. Presenta. Un nuevo mundo ahora. El florecimiento de la conciencia. El mayor logro de la humanidad no son sus obras de arte, ciencia o tecnología, sino el reconocimiento de su propia disfunción, de su propia locura. Hay algo de locura en la historia de la humanidad. De hecho, si te fijas en la cantidad de hombres que murieron en manos de otros hombres, incluso hoy en día, casi podríamos decir que hay una gran locura inherente en todas las mentes humanas. Reconocer esta locura es el primer paso para el surgimiento de una nueva conciencia. Este cambio de conciencia, más allá de cambiar las creencias y los pensamientos, de hecho, los trasciende. ¿Por qué? Porque la locura humana tiene su base precisamente en los pensamientos y creencia de que estamos separados los unos de los otros. Cuando cada persona tiene la falsa sensación de ser algo completamente aparte de los demás, ¿qué clase de mundo se crea? El que conocemos y hemos conocido, basta con ver el telediario o leer un poco de historia. Hasta que esta disfunción mental, error de percepción, no cambie, seguiremos reproduciendo el mismo mundo que hemos conocido hasta ahora. Ego, el estado actual de la humanidad. Afortunadamente, cuando adquirimos conciencia de que la ilusión es una ilusión, ésta se disuelve. ¿De qué ilusión habla el autor? Del error fundante de esa locura humana que todos llevamos dentro. El ego. Y es que desde pequeñitos aprendemos a identificarnos con un sinfín de conceptos que no llegan ni por asomo a reflejar lo que somos en realidad. Por eso acabamos por confundir nuestra identidad con ese pequeño yo, que vamos asociando con nuestra cultura, nacionalidad, raza, religión, profesión, rol familiar, estatus social, experiencias pasadas, enfermedades crónicas, pasado, etc. Estas son solo algunas de las cosas a partir de las cuales las personas se definen a sí mismas, y obtiene su sensación de identidad. La clave es tomar conciencia de que ese yo es precisamente todo lo que no eres. Es esa falsa identidad la que genera ese torrente de pensamientos incesante y repetitivo en tu mente. Es precisamente esa incansable vocecita que suena a todas horas en tu cabeza. Esa voz no eres tú, es simplemente todo lo que has aprendido y asociado contigo mismo, con tu identidad. Esta es la razón por la cual, muchos nos identificamos también con lo material, así, cuanto más tengo, más soy. Lo malo es que, tener, no puede, ni podrá jamás, llenar ese vacío que sientes cuando te has olvidado de quién eres en realidad, y te has identificado totalmente con tu ego. El núcleo del ego. Ese pequeño yo egótico con el que te has identificado toda tu vida, necesita que existan otros, para poder compararse, y así poder existir. Si además esos otros son los equivocados, malos o enemigos, entonces el yo egótico se siente superior, se siente del lado de la razón o de la verdad, y esto le permite reafirmar su efímera existencia. Tener la razón, pues, es una herramienta que el ego utiliza para hacerse valer, reforzar su importancia, darse sentido, destacar o conseguir la atención y aprobación de los demás. Cuando te haces realmente consciente de esto en ti, puedes darte cuenta de que al resto de personas les pasa exactamente lo mismo, y es de ahí de donde surge la auténtica compasión. Ya no reaccionas al ego de los demás, porque comprendes cuál es el origen de aquello que hacen y dicen los demás. Lo único que hace falta para liberarse de ese parásito psíquico, que es el ego, y de sus automatismos reactivos, es conciencia. Es decir, ser consciente de que está ahí, operando por ti. No es necesario hacer nada más. Representar papeles, las múltiples caras del ego. El ego siempre quiere algo, porque para el ego siempre existe una brecha entre lo que hay y lo que tendría que haber para que pueda estar bien, en paz. En esa búsqueda incesante de parejas, estatus, posesiones, etc., que refuercen su sentido de importancia o valía, acaba por interpretar distintos papeles para conseguir lo que quiere. Así, una persona que ha tenido un pasado doloroso, interpreta el papel de víctima, recordándoles a los demás su historia dolorosa una y otra vez para obtener la atención y la compasión de los demás. Su historia se ha convertido en su identidad, su manera de darse importancia. Lo mismo ocurre con personas que han tenido un pasado lleno de logros. Pero en lugar de identificarse con el papel de víctima, logran la atención que desean a través del papel de triunfador. Tanto da que papeles interpretes,
a fin de cuentas, todos tienen el mismo fin. Cuando representas papeles, estás inconsciente. Cuando te haces consciente de tu papel, creas un espacio entre tu verdadero tú y tu yo, egótico, o papel. Ese espacio es tu conciencia. Normalmente interpretamos muchos papeles, simplemente fíjate cómo te diriges a un niño, a tu madre, a tu jefe, a tu pareja. Hay diferencias. Si cada vez que te relacionas con otros interpretas un papel, tus relaciones son auténticas. La respuesta es, no. Por eso, existen tantos conflictos interpersonales en las relaciones humanas. La clave está en hacerte consciente de esto y comprender que detrás de esos pensamientos y expectativas del ego, está tu verdadera identidad. Cuando dejas atrás cualquier motivación secundaria y solamente eres tú mismo, entonces te liberas, y tus relaciones pasan a ser totalmente auténticas. El cuerpo dolor. Tu mente está llena de recuerdos pasados, esto es, de pensamientos y emociones registrados que te dan un falso sentido del yo, una falsa identidad. El problema viene cuando no diferencias esos pensamientos, esa identidad de tu verdadero ser. En ese caso se apoderan de ti y constituyen lo que el autor denomina el cuerpo dolor. En tu cuerpo dolor, se encuentran todos los dolores, emociones y pensamientos negativos que acumulaste, y no liberaste, de tu infancia, adolescencia, y de tu vida adulta. También se incluye parte del sufrimiento y negatividad colectiva de la humanidad a lo largo de su historia. Este cuerpo dolor se alimenta, por así decirlo, de tus pensamientos y emociones negativas. ¿Cómo es esto? Muy sencillo, los pensamientos y emociones, aunque no puedes verlo, tienen una vibración específica ya que son pequeños campos de energía. Ocurre que los pensamientos más negativos tienen una vibración específica parecida al cuerpo dolor, y es esa energía la que lo alimenta. Cuando tienes un pensamiento negativo, si te aferras a él, si lo tomas como cierto y te alineas emocionalmente con él, tu cuerpo dolor se activa. Te inducirá a generar más pensamientos negativos creando un pequeño bucle, del que no podrás salir si no tomas la decisión firme de dejar de interactuar con esos pensamientos negativos. Y todo empieza, porque cuando te sientes frustrado, irritado, impaciente, indignado, preocupado, etc. Te crees que eres esa emoción o esos pensamientos. Es decir, te identificas con ellos. En lugar de comprender que todo eso es solo algo que te pasa, no es lo que eres. Caes en el error de creerte tus pensamientos y emociones. Si hay personas cerca de ti, y no estás totalmente consciente, tu cuerpo dolor intentará tocarles las narices para seguir alimentándose de la energía que se genera en los conflictos interpersonales, del drama. Así consigue renovarse constantemente. Solo a través de la conciencia puedes disolver este bucle. ¿Cómo liberarse? 1. Lo primero es darte cuenta de que tienes un cuerpo dolor. 2. Lo segundo es mantenerte lo suficientemente alerta, o presente, para notar cuando tu cuerpo dolor se activa. Una vez consigues reconocerlo, ya no te pasa desapercibido, y por tanto ya no puede apoderarse de ti. Es decir, de tus pensamientos y emociones, ya que aprendes a dejarlos ir, como las nubes que cruzan el cielo cada día. Recuerda, es tu conciencia, presencia, la que pone fin a tu cuerpo dolor, tu infelicidad, tus pensamientos y emociones negativos. Cada vez que tu presencia decaiga, cada vez que pases a la inconsciencia, y por tanto los pensamientos y sentimientos negativos de apoderen de ti, es decir, les des validez, les hagas caso, te los creas. Más probable será que se reactive tu cuerpo dolor y caigas en enfados, acusaciones, tristeza, angustia, etc. Claro está, esto necesita de un proceso de adaptación para consolidarse. Descubrir quién eres en realidad. Al empezar a observar tus reacciones, sentimientos y pensamientos, te vas haciendo cada vez más consciente de tu ego. Esa parte de ti, que juzga, compara, critica y tiene una sed insaciable de más. Cuando te haces consciente de ese ego, de ese pequeño yo, con el que te has identificado toda tu vida, te haces consciente de lo que no eres. Sí, te estoy diciendo que todo lo que piensas, sientes e interpretas es justo lo que no eres. Entonces, ¿quién eres? Simplemente lo que queda cuando eliminas todo eso, nada, solo conciencia. Piensa en lo siguiente, en el universo hay miles y miles de planetas,
estrellas y galaxias. Pero aparte de esos objetos materiales, hay espacio. Hay nada. Ese espacio es la matriz que permite que existan todos esos astros. Sin espacio, sin nada, no podría existir todo lo que tiene existencia en esa nada. Con la conciencia pasa lo mismo, sin esa nada, sin ese espacio vacío que es lo que eres, no podrían tener cabida, ni tus pensamientos, ni tu ego, ni tus sentimientos, etc. La conciencia, es esa identidad real que tú eres, que no tiene forma ni contenido y que permite que todo lo demás exista. Eres mucho más grande que ese, pequeño yo egótico, con el que te has identificado toda tu vida. Esto no lo puedes comprender con la razón o la mente. No pienses, solo reconoce esta verdad en tu interior. El descubrimiento del espacio interior. ¿Por qué nos cuesta tanto integrar esto? ¿Por qué hemos aprendido a estar siempre más pendientes de aquello que tiene forma, objetos, personas, cosas, sucesos, pensamientos, etc., que del espacio que los contiene? Creemos erróneamente que lo único que existe es aquello que puede percibirse con los sentidos, sin embargo, nos olvidamos de que en realidad todas esas cosas son en un 99,99% puro vacío. Sí, sí. Y es que al igual que ocurre con todo el espacio vacío que existe entre los distintos astros y galaxias, dentro de los átomos que constituyen todo lo que existe, hay un enorme vacío. Por tanto, hemos estado percibiendo la realidad de forma equivocada, separada o fragmentada, al menos, eso es lo que dicen ahora muchos físicos cuánticos. Hemos interpretado la realidad de forma parcial, y así hemos desequilibrado nuestra visión de la realidad. Ahora sabemos que el espacio vacío es importantísimo para explicar cómo funciona la materia. Y esa matriz vacía de la que emana toda realidad, es la conciencia. Lo que tú eres. Para conectarte contigo mismo, con ese espacio interior, el autor te propone estas dos vías. Haz una pausa y responde a la siguiente pregunta. ¿Puedes ser consciente ahora mismo, de que eres consciente de ti mismo? Ese espacio que se abre, ese silencio y quietud que experimentas 1 o 2 segundos después de hacerte esta pregunta, es tu espacio interior, tu conciencia. Haz 3 respiraciones profundas y pausadas, poniendo toda tu atención en cómo entra y sale el aire por tu nariz. Atiende a cómo se hincha y deshincha tu abdomen, y sobre todo presta atención a lo que sucede en esa pausa que haces entre cada inhalación y exhalación. Esa paz y quietud que percibes es tu estado natural, tu verdadero ser. Como podrás comprobar durante ese instante, casi imperceptible al principio, de quietud, la mente se para, no hay pensamiento. Ese es tu estado natural. Tu propósito interior. El autor nos explica en este capítulo, lo que él entiende por propósito de vida. Diferenciando así entre dos propósitos. El propósito secundario de tu vida, está relacionado con todo aquello que supone, hacer algo, como por ejemplo, crear una empresa de éxito, dirigir una asociación benéfica, dedicarte a criar a tus hijos, conseguir un buen puesto de trabajo, ganar una competición, etc. El propósito primario de tu vida, es traer tú la dimensión de la conciencia a todo lo que haces, sea lo que sea, y responda o no a tu propósito secundario. Es decir, sería algo así como aceptar, gozar o entusiasmarte con todo lo que ocurre o haces en todo momento. Por supuesto no vas a gozar o sentirte entusiasmado con lo que haces en cada momento. Pero lo que sí es factible, y necesario para que puedas estar conectado con tu verdadero ser, con la conciencia, es aceptar cada momento presente, cada instante, cada hora. Esto es totalmente incompatible con el ego, porque para el ego el momento presente, nunca es suficiente. Aceptarlo es el fin del ego, y el surgimiento de la conciencia en el mundo. Al final, la clave está en conectar tu propósito primario, con tu propósito secundario. De esta manera, te sentirás realizado, lleno de poder, ya que las cosas que harás estarán llenas de armonía y significado. Un nuevo mundo. El nuevo mundo del que nos habla Etoul, es un mundo en el cual ha emergido la conciencia a través de la mente humana. Un mundo en el cual las personas poco a poco vamos, despertando, a nuestra verdadera identidad, y dejamos de lado las locuras del ego. Un nuevo mundo ahora es, a mi entender, poner conciencia en todo lo que haces en cada hora.